La hora contable. Buenos días, bienvenidos nuevamente a la hora contable. Hoy tenemos el tema de reporte de medios distritales para la ciudad de Bogotá. Le doy la bienvenida a mis colegas Cecitar, Martica, Marlene. Muy buenos días. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este tema tan importante, esta webinar, reporte de medios magnéticos distritales para la Secretaría de Hacienda de la ciudad de Bogotá. Cecitar, buenos días. Marlene, muy buenos días. Muy buenos días. Nuevamente es un gusto y un placer estar aquí en la hora contable con este importantísimo tema del reporte de medios distritales para la ciudad de Bogotá. Buenos días a todos, gracias a las personas que inclusive nos están acompañando desde mucho antes de las 9 de la mañana y hoy vamos a tocar un tema supremamente importante porque empezamos vencimientos ya ahorita el próximo mes. La idea es que todos tengamos claro qué debemos hacer y qué debemos reportar y que los administradores también sepan qué información es la que ellos van a tener que responder ante la Secretaría de Hacienda de aquí de Bogotá. Esto es solamente medios distritales para Bogotá. Sin embargo, para otros municipios las normas son muy parecidas. Entonces, por eso decidimos guiarnos por la resolución. Ok, comenzamos con quiénes son los obligados a reportar. Dependiendo obviamente del tipo de propiedad, pues tenemos que tener en cuenta la resolución de la Secretaría de Hacienda. Por lo general, a diferencia de la DIAN, la Hacienda saca para el periodo grabable inmediatamente anterior, o sea, en este caso 2021, la resolución en el 2022, contrario a lo que sucede con la DIAN. Entonces, para este año tenemos la resolución 6006, bueno, por lo general es el decreto distrital, con un consecutivo un poquito largo, es el 006006 del 4 de abril del 2022. Y donde se indica acá, obviamente, de los reportes y los tipos de reportantes que se deben, obviamente, dar informe de información casi exógena a la distrital. ¿Quieres complementar algo más, César, Martica? Totalmente de acuerdo. La mayoría la gran parte de las copropiedades aquí en Bogotá tienen que entrar a hacer este reporte de información exógena para la Secretaría de Hacienda. Recordemos que también el hecho de no presentar este reporte genera sanciones, las cuales también vamos a analizar más adelante. Entonces, bienvenidos, comenzamos con la resolución. Recordemos que para el año 2021, la información exógena que se reporta hasta la fecha, hoy 23 de junio, es la que está basada de acuerdo a la resolución DDI 006006, emitida el pasado 4 de abril del 2022, lunes. Entonces, en esta resolución, en cada uno de sus artículos, nos está remitiendo quienes tienen la obligación de reportar. Por eso nosotras aquí hacemos el énfasis de que antes de que nosotros, como contribuyentes, como responsables de la preparación de esta información exógena, tanto contadores como administradores, que son generalmente el contador es el que prepara la información porque es el que tiene el manejo del programa contable y sabe de
determinar los anexos, y el administrador deben conocer esta resolución para emitir su reporte. Entonces, nuestra recomendación es que leamos cada uno de los artículos de esta resolución. No es una resolución muy larga, donde nosotros podemos determinar si tenemos la obligación de reportar por cada artículo. Recordemos que en la Secretaría de Hacienda Distrital se van reportando, se van elaborando los formatos, cada uno dependiendo del artículo, y nos queda el archivo artículo 1 con la extensión CBS. Entonces, recordemos que por cada artículo tenemos que presentar si nos aplica un formato. Entonces, en nuestro breve resumen de los formatos a reportar, de los artículos a reportar para la propiedad horizontal serían: para la de uso residencial, nos aplicaría básicamente para la mayoría de propiedades horizontales el artículo 2. Para las de uso mixto, comercial e industrial, nos aplicarían artículos 1, 2, 4 y 6. Obviamente, si uno revisa el decreto, ya decir, la resolución como en DIAN, se da uno cuenta como más o menos la estructura no es tan extensa como pasa en el tema de DIAN, exógena DIAN, porque digamos a nivel distrital el enfoque es totalmente diferente, a pesar de que el cruce de información es igual, ¿sí? O la función de medios magnéticos es casi igual a DIAN, pero digamos el enfoque es más territorial y obviamente el control es territorial. Continuamos. Marlene, ¿querías comentar algo? No, César, ¿cómo que se salió? No, estoy viendo también que César se salió. Efectivamente, lo que tú acabas de mencionar es importantísimo. Frente a la DIAN, nosotros nos hemos acostumbrado a esperar a que nos generen el prevalidador, ¿sí? Para empezar a subir la información. Aquí ya tenemos que ser un poco más independientes y simplemente con un análisis del articulado de la resolución, generar los archivos en Excel, ¿sí? Digamos que podríamos decir nosotros que es más fácil, ¿sí? Pero a la vez es más complejo de presentar algún tipo de error en el momento de la validación de la subida y descargada de los archivos. Pero básicamente es eso. Entonces, yo creo que iniciamos con el artículo 1, que es un artículo para nosotros nuevo, ¿cierto? Que habla sobre los ingresos por actividades excluidas o no sujetas y otros ingresos no grabados. Resulta que cuando uno verifica la resolución, ahí hay un tema específico para propiedad horizontal. Esto no lo habíamos visto en resoluciones anteriores y por eso es tan importante saber qué es lo que debemos reportar en este artículo. No sé, Martica, si hacemos la aclaración del monto de los ingresos y demás. Silenciado. Bueno, recordemos que estas resoluciones que nos dan las secretarías de Hacienda o la DIAN tienen unos términos y nosotros debemos comenzar a comprender la lectura de estos términos. Entonces, en este artículo primero hay una serie de I, lo que significa que todos son incluyentes, que en el evento en que nosotros no cumplamos algún I, entonces automáticamente estaríamos excluidos de presentar ese formato para la parte de la Secretaría de Hacienda Distrital. Entonces comenzamos con este artículo primero. Él claramente nos expresa que todas las personas jurídicas, las sociedades, los consorcios, las uniones temporales y las personas naturales pertenecientes al régimen común o responsables del impuesto a las ventas, que sean a la vez contribuyentes del impuesto de industria y comercio de Bogotá y que durante el año gravable 2021 hayan obtenido ingresos brutos iguales superiores a 3.500 VT, deberán suministrar la siguiente información de las actividades excluidas o no sujetas y otros ingresos no gravados, deducciones o exenciones registradas en Bogotá respecto al impuesto de industria y comercio durante el año gravable 2021. Nosotros en nuestro cuadro resumen tenemos que las copropiedades de uso mixto y las copropiedades comerciales e industriales
tendrían que entrar a presentar este artículo primero por cuanto ellas sí son declarantes del impuesto de industria y comercio cuando ejercen actividades directamente de la administración por grabadas bajo este impuesto. Entonces tendrían que entrar a revisar si su copropiedad cumple los requisitos del III, ¿sí? Para el evento, ser responsable del impuesto a las ventas, que sea contribuyente del impuesto de industria y comercio y que haya obtenido los ingresos brutos iguales a 3.500 VT. Estamos hablando que 3.500 VT son 127.078.000 pesos. Entonces, recordemos estos términos, estas vigencias, estas calidades del I. Aquí son súper importantes, aquí no son excluyentes cuando, por ejemplo, en la normatividad nos dicen o eso es excluyente, cumple este o cumple este o cumple este, ¿sí? Aquí todas me dicen I, por lo tanto tengo que cumplir las 3 calidades que me está mencionando este artículo primero. Martica, ¿podemos repetir las 3 calidades, por favor? Claro que sí. La primera me dice ser responsable del impuesto a las ventas. La segunda, ser contribuyente del impuesto de industria y comercio. Y la tercera, que los ingresos obtenidos sean iguales o superiores a 3.500 VT, que para el año 2021 corresponden a 127.078.000 pesos. O sea que mira lo curioso, tenemos que analizar que uno sea contribuyente, que sea obviamente responsable de IVA, o sea que tiene que ver con DIAN. Y las 2 condiciones aparte son obviamente territoriales, o sea que tienen que ver más con que sean residentes de aquí de Bogotá o tengan operaciones aquí en Bogotá. Marlene, ¿querías comentar algo sobre el tema de propiedad horizontal que tú habías dicho o continuamos? Bueno, yo quería acotar aquí, a diferencia de DIAN, aquí nosotros hacemos todos esos reportes en un archivo plano, en Excel, ¿sí? Para el micrositio de Secretaría de Hacienda tiene un micrositio que te dice, bueno, ¿qué vas a reportar aquí? Por decir aquí medios magnéticos. Y automáticamente, obviamente, te piden los datos del conjunto o del edificio y ya empiezas a revisar qué reportes tú tienes, entonces artículo 1, artículo 2 y así sucesivamente. Y todos básicamente se hacen en un archivo plano en Excel en un formato CBS. Es como cuando uno dice guardar como, en el despliegue del triangulito te dice varios tipos de formatos. Entonces está el PDF, está, bueno, varios tipos. Entre esos está el CBS, que es un tipo de archivo textual que obviamente con ese es el que cruza Secretaría de Hacienda. Adicionalmente, es importante ver que en esta información que nos está pidiendo el artículo 1, no nos está pidiendo un detalle de terceros. Es decir, aquí nosotros no vamos a tener esa confusión con el formato 1007, que si nos tocaba pedir los certificados de tradición y libertad, que a quién íbamos a reportar. No, aquí nosotros vamos a reportar un valor total. En ninguna parte de la resolución para el artículo 1 nos menciona un detalle a nivel de terceros. Entonces, para que, dicen por ahí, no nos dejemos confundir nuevamente con información falsa sobre una posible solicitud de información adicional por parte de la Secretaría de Hacienda. Importantísimo también, Marlene, aquí recordar sobre la importancia que tenemos dentro de nuestros registros contables, ¿no? Porque si bien es cierto, nos dice un valor total, pues este valor total va a ser el valor base y no el valor con el IVA incluido, porque suele ser un error muy común que a veces presentamos cuando hacemos el análisis de la información que se reporta. Es un error muy común que de pronto suelen algunos contadores que están iniciando en este oficio del reporte de la exógena, de reportar el valor incluyendo el impuesto al valor agregado IVA y solamente reportamos es bases. No sé, Cecitar, ¿tú nos ayudas con el artículo 2? Porque es que tenemos a nuestro amigo y colaborador de muchos programas, Cecitar, y nosotras siempre cogemos la palabra y se nos olvida que Cecitar está ahí detrás, como siempre las mujeres hablando. Perfecto, entonces teniendo en cuenta la resolución, la otra obligación que se tiene en el reporte de exógena
para propiedades horizontales es el artículo 2, donde tenemos que informar todas las compras de bienes y servicios que hagamos para la copropiedad. Ahí es importante tener en cuenta que no se debe tener en cuenta el valor, no hay un valor mínimo ni máximo de la compra del bien o servicio, sino que hay que reportar todas las compras. Entonces, cuando hablamos de compras, lo que tenemos que reportar es todo aquello que la copropiedad adquiere para su funcionamiento. Dentro de esos bienes y servicios podemos mencionar, por ejemplo, el servicio del revisor fiscal, el servicio del contador, los honorarios del administrador. En el caso de aquellas copropiedades mixtas donde se adquieren servicios generales, todos ese tipo de servicios y compras son los que se reportan allí. Dentro de los campos a reportar están la vigencia, el tipo de identificación, el número de identificación, el nombre o razón social, la dirección, el teléfono, el correo, el código del municipio, código del departamento, el concepto, el valor bruto y las devoluciones. Aquí es supremamente importante para poder preparar esta información, tener de base el RUT actualizado de la persona o del ente a la que yo le hago la compra del bien y servicio. ¿Por qué? Porque es supremamente importante diligenciar estos campos con la información verdadera, ¿sí? Acuérdense que toda información que yo ponga allí y que no sea verdadera, también me puede generar sanciones. Eso, en palabras textuales, son inexactitudes en la información presentada. Entonces, es supremamente importante que la información que se digite allí sea muy depurada y muy bien estructurada. Por eso la importancia de tener actualizados los RUT de las personas o de las entidades a las que yo les compro bienes y servicios. Sí, importantísimo en este tema es que nosotros tenemos que reportar en este artículo segundo las personas que durante el año gravable 2021 le hayamos efectuado compras o hayamos recibido la prestación de algún servicio superior a 140 VTs, lo que corresponde a 5.083.120 pesos. Por eso aquí es tan importante que, por ejemplo, cuando hacemos los reembolsos de caja menor, nosotros tercericemos cada una de esas facturitas de gasto, porque también conocemos que en propiedad horizontal existe como esta de que, que es el gastico el parqueadero, que es la comprita en la tienda de la esquina y acumulamos los terceros y de pronto estamos generando un reporte para un tercero que no daba la base y nosotros terminamos registrándolo, reportándolo por valores que no discriminamos en el momento oportuno en la contabilidad. Entonces, por eso también aquí es súper importante nosotros como contadores o nuestros auxiliares de contabilidad, cuando hacen el registro de esta información, la tercerización. No es que si de pronto generamos un tercero que se llame Luis Gómez o Eduardo Gómez o Karen Sierra y después tenemos otra Karen Pérez, entonces ubiquemos a la primer Karen y se lo carguemos a ese tercero, porque estos valores, como son acumulados anualmente, nos está hablando la resolución de que reportamos a cualquier persona natural o jurídica que en el año gravable 2021 ya hayamos efectuado compras o hayamos recibido la prestación de un servicio cuya cuantía sume 5.083.120 pesos o más. Entonces, aquí también es importante tener en cuenta que el hecho de que yo no le practique la retención de ICA a esa compra o ese bien, si se supera esa base, ese mínimo, sí hay que reportarlo. O sea, no hay dependencia entre la retención de ICA versus el monto que yo adquiero en la compra de bienes o servicios.
De ahí la importancia de saber el término pagos o abono en cuenta, ¿no? No necesariamente yo hago un proceso, ¿sí? Sino que directamente pago, ¿sí? Entonces, y tengo que después decirle a mi contador, oye, mira, yo le hice este pago, le hice esta retención en el caso que haya retenciones, pero hice este pago, ¿sí? Entonces es contextualizar ese término pagos o abonos en cuenta. Y eso es lo que muchas veces de pronto la gente no, o muchos administradores no entienden en ese proceso de que tengo que hacer retención, no la tengo que hacer, ¿sí? Eso es lo que significa pagos abono en cuenta. No sé si de pronto el término lo estoy utilizando de manera no correcta, pero me corrigen aquí las niñas, pero básicamente entender ese término pagos abono en cuenta es lo que muchas veces me permite saber si tengo que retener o no. Recordemos que ese pago abono en cuenta es la causación, lo que nosotros siempre llamamos causación, que es el reconocimiento del hecho económico en el momento en que se realiza y no cuando se paga. Entonces, el abono en cuenta es el reconocimiento de una cuenta por pagar. Entonces, a 31 de diciembre yo no alcancé a pagar ciertos servicios, pero los dejé causados en cuenta por pagar. Esos servicios dentro del gasto también deberán ser reportados. Así no los hayamos pagado, pero quedaron causados para efectos contables. Para reconocimiento contable, correcto. Hay otro tema que es importante dentro de este artículo relacionado con compras de bienes y o servicios. Es de tener en cuenta que si la copropiedad está ubicada en la ciudad de Bogotá, pero si yo, por ejemplo, contrato con un proveedor que está fuera de Bogotá, también hay que reportar esa información, porque el servicio fue prestado en Bogotá sin importar dónde se firmó el contrato. Mira que el tema de territorialidad a veces es muy complejo, más que todo para la ciudad de Bogotá. He conocido casos donde muchas veces las empresas que son grandes prefieren irse fuera de Bogotá para evitar el tema de la territorialidad, porque es que hay una sentencia del Consejo de Estado que dice que es donde se ejecute o donde se firme, dependiendo de ciertas circunstancias. Entonces, a veces fija la territorialidad tan drásticamente, a veces es como, toca como analizarla bien. Por eso la resolución en su artículo 2 me especifica muy bien las condiciones de las cuales yo tendría que hacer ese reporte. No sé si quieras complementar algo más, Martica. No, señora. Recordemos la importancia también de este artículo 2 y es el cruce no para nosotros como propiedad horizontal, sino el cruce para nuestros proveedores y contratistas, ¿sí? A nosotros el riesgo es que nos sancionen por no presentar, ¿sí? Pero realmente esta información no va a ser cruzada por lo menos para propiedad residencial con un efecto de verificación si estamos pagando o presentando de forma adecuada los impuestos. No, es para saber si esos terceros son los que están presentando en forma adecuada y liquidando sus impuestos. Y mira, y si tú analizas los parágrafos que tiene este artículo, me especifica las condiciones en las cuales tengo que reportar. Entonces, quería como verificar aquí unos, por decir un ejemplo, para efectos del parágrafo 2 del artículo 2, para efectos del presente artículo se deberá reportar toda compra que cumpla con las condiciones señaladas, independientemente que se la haya practicado o no retención sobre impuesto de industria y comercio. Entonces, de aquí, digamos, le empezamos ya a analizar varias situaciones, pero lo que también queremos como concientizar es que leamos un poquito bien ese artículo 2, es un poquito largo, pero apenas la resolución son como 20 páginas, entonces no es tan extenso. Y yo siempre tengo la costumbre de imprimo y resalto, bueno, los que tienen de pronto la facultad con un archivo PDF, unas aplicaciones que tiene PDF, de resaltar los artículos y los parágrafos que realmente me sirven o que las necesito yo, porque no toda la resolución completa la tengo que aplicar, digámosle, en forma taxativa a la copropiedad, porque pues ya entendemos que cada tipo de propiedad pues tiene una responsabilidad distinta. Entonces, les recomiendo que muchas veces resalten que sí aplica y que no aplica en su copropiedad. No sé si quieras complementar algo más, niños. No, pues básicamente sí la importancia de que a pesar de que nosotros realizamos estas webinars, no se queden solamente con la información que se transmite acá, sino que cada uno haga la lectura juiciosa de esta resolución.
recordemos que apenas son 19 hojitas, hay parte del texto que son cuadros que realmente tú no te pones a leer todo el cuadro, sino echas un vistazo y buscas tu actividad, buscas tu generación y evitas que la copropiedad a la cual usted le está haciendo ese reporte y de la cual usted, administrador, es el responsable de presentar esta información, incurra en sanciones. ¿Por qué? Porque es que no veníamos siendo tan consecuentes con la preparación y la presentación de esta información exógena distrital. Es más, por ahí conozco hasta colegas donde dicen, no, es que las copropiedades, como no son contribuyentes del impuesto de industria y comercio, las de uso residencial, y no fueron agentes retenedores de impuesto de industria y comercio, porque de acuerdo al artículo 33 de la ley 675 no tienen la responsabilidad, entonces no tienen que elaborar este formato. Lean, por favor, si cumplen el requisito, ustedes son los responsables, si ustedes tienen como administradores una responsabilidad civil y penal hasta de 5 años después de que ustedes han entregado su cargo. Entonces, tienen no solamente los 3 años que dan las secretarías de Hacienda distrital o nacional para hacer esta revisión, sino que la copropiedad puede repercutir en contra de ustedes hasta 5 años después de que ustedes han entregado su cargo. Entonces, es importantísimo que ustedes también se concienticen de esta cultura tributaria, es importante leerla, es importante comprenderla, qué deben reportar, qué parágrafos los pueden excluir o qué parágrafos los incluyen, cuáles son las definiciones que nos da la misma resolución sobre ingresos, cuáles son los parámetros que nos dan sobre los renglones que excluyen o que incluyen y cómo se cruza esta información con la información exógena que reportamos también ante la DIAN. Bueno, continuamos con el siguiente artículo, que es las retenciones en la fuente efectuadas por ICA. Aquí sí ya es muy interactual con los que son agentes retenedores, en el caso de pronto las copropiedades mixtas y comerciales. No sé si quieres ampliar algo más, Marlene. Martica, perdón. Aquí es importante, ya el comentario que también hizo Martica hace un momentico, donde la base de retención no debe incluir el IVA. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a que como nosotros, bueno, digamos que las copropiedades mixtas, comerciales e industriales hacen ciertos prorrateos, ¿sí? Y puede que algunos valores los dejen contabilizados en la misma cuenta, la parte no descontable en IVA, y se nos aumenta la base para efectos del reporte. No, aquí deben tener en cuenta que no se debe incluir, esto es el valor bruto antes de IVA. Martica, ¿ya vas a comentar algo más? ¿O César? Dentro de este artículo 4 también es importante tener en cuenta que las retenciones practicadas por el sistema de tarjeta de débito y crédito no se reportan ahí. Ese sería lo único, así como para tener en cuenta en el artículo 4. De pronto quería hacer el paréntesis de por qué nos saltamos del 2 al 4, y es que el artículo 3 nos habla de información de venta de bienes, ¿sí? De pronto en nuestras copropiedades, si de pronto se hizo la venta de alguna parte de una zona común, podríamos estar sujetos también a este artículo 3, porque la norma nos dice, si usted recibió un ingreso bruto igual o superior a 14.000 VT, debe reportar este artículo. Entonces, si de pronto si miramos el detalle de ese artículo 3, es específico para unas actividades económicas. Sí. Y pues en esas actividades, bueno, de pronto tendríamos que mirar el tema, no sé, pues yo estuve con Comerpal, que es la plaza de Palo Quemado, y directamente no hacían ventas que de pronto estuviesen aquí dentro de esas actividades. Si uno mira el detalle, son cosas muy específicas. Sí. Corrijo, entonces, paréntesis, borramos.
No, pero está bien. Devolvámonos. No, está bien la aclaración, pero sí hay que revisar, es solamente esas actividades son las que se reportan en el artículo 3, que a veces es donde uno dice, bueno, pero ¿cómo hace el cruce la Secretaría de Hacienda si no tenemos que reportar todo lo que normalmente se hace? Pero no sé, allá me imagino que manejarán algunas bases, algunas tablas para hacer verificación. Pero esto es solamente para unas actividades, el artículo 3, y ahí sí viene el artículo 4. No, y que hay que aclarar también que la Secretaría de Hacienda hace lo mismo que Diana, también cruza con notarías, cruza con superintendencias, siempre hace unos cruces con bancos, entonces no siempre se queda con lo que uno le reporta, ellos también cruzan información con otros, casi igual que Diana, entonces eso también es complementario porque para que las personas sepan que ya, mejor dicho, no podemos esconder absolutamente nada, cualquier operación, independientemente que esté se me olvidó, niñas, con retenciones, o se le aplique algún descuento tributario, algún tributo, va a cruzar, o sea, te cruza por algún lado. Entonces, tener muy en cuenta que también las grandes empresas también reportan, todo el mundo reporta, entonces no nos podemos quedar que yo no voy a reportar eso porque no lo hago, entonces no, tenemos que mirar qué hacemos, qué es lo que estamos ejecutando, revisar la normatividad y ya mirar qué se tiene que reportar o no. Vamos al artículo 6. Perdóname, que me ibas a decir algo, Marta. Con vehemencia, pues nuevamente destacar, ¿no? La responsabilidad de nosotros cuando tratamos el tema de tener detallados bien nuestros terceros, porque si nosotros cometemos el error de reportar a una persona que no teníamos que reportar, también podemos ser sancionados, porque la persona, pues lo más probable es que le vaya a llegar un requerimiento de Secretaría de Hacienda diciéndole, usted cumplió el tope, usted no me está presentando su declaración, entonces venga para acá y la persona va a tener que requerir a la DIAN y decirle, venga, ¿quiénes me reportaron porque yo no he recibido esos ingresos? Y si me cruzan y dicen la copropiedad XYZ o la copropiedad prueba información exógena, lo reportó con tantos ingresos y no es cierto, entonces yo como contribuyente puedo repercutir e informar a la Secretaría de Hacienda, ya sea distrital o nacional, de que fue indebidamente reportado y obviamente pues la sanción se me viene como propiedad horizontal por reportar de forma errónea la información. ¿Querías complementar algo más, César o Marlene? Porque es que en este caso no hay un monto específico a reportar, entonces aquí me dice desde cualquier monto. Entonces yo puedo tomar desde 1,000 pesos en adelante. Es que acuérdate que aquí las retenciones son todas las que se efectuaron, o sea, todo lo que nosotros declaramos a través del formulario de retención de industria y comercio. Entonces, nosotros debemos reportar, porque si mismo sus terceros van a reportar en su artículo 6, que ahorita lo vamos a ver, todas esas retenciones que les practicaron. Exacto. Bueno. Retenciones en la fuente pública descontadas. Entonces, aquí ya es lo que yo me desconté en retenciones en la retención por ICA, ¿sí? Es el inverso. Yo aquí reporto el que hice, pero ahora acá me descuento el que me efectué. No sé si es jueguito, me lo entendieron, o pues ya uno cuando practica esto, pues obviamente es más fácil, pero no sé si me expresé bien, niñas. Me preocupa porque de pronto a veces uno en la practicidad habla y ya nosotros nos entendemos, pero el otro público no es contador, entonces no entiende la dinámica. En este artículo lo que se reporta es lo que a mí me descuentan o me retienen cuando estoy haciendo mi labor o mi objeto social. Es prácticamente eso, es lo que a mí me descuentan. Entonces, sí, en este punto, en este artículo 6, lo importante es que yo en su momento tenga conciliado con cada uno de las personas a las cuales yo les presté servicios o les efectué, entre comillas, ventas, si tengo la actividad,
cruzar esa información de las retenciones que ellos me hicieron. Por eso aquí la importancia, recordemos que estos certificados de IVA y de ICA tienen unos plazos de entregarlos de forma de diferentes impuestos nacionales y por eso la importancia de tener en mi archivo esos certificados para que de manera cuando yo voy presentando mis declaraciones tenga mis certificados anexos a ese borrador de declaración y pueda cruzar fácilmente para presentar este formulario. Entonces, que Marlene Tocarruncho Puentes me hizo una retención de 10,000 pesos. Marlene Tocarruncho tiene que en el periodo del ICA presentarme ese formato, esa certificación de que en ese bimestre me hizo esa retención. Yo tengo que tener dentro de mi archivo, preferiblemente, junto con mi declaración de ICA, ese archivo, dejándolo ahí atrás, de manera que cuando me toque presentar este reporte, yo ya tenga esa cuenta conciliada y tenga los certificados y no vaya a incurrir de pronto en errores o en omisiones que también me pueden generar sanción por descontarme de retenciones que de pronto no me efectuaron, ¿cierto? Entonces, es importantísimo tener archivado junto a mis declaraciones bimestrales de industria y comercio estos certificados y cuando voy a presentar este formato, hacer el checklist, cruzarlo con mis declaraciones presentadas, revisar que tenga debidamente los soportes para efectuar este reporte. Fíjate que ahí, por ejemplo, lo que dice Martica es súper un dato muy, muy importante, dado que muchos colegas a veces, y también digo cometemos el error de esperar a la semana anterior de la presentación de información exógena para solicitar los certificados a las personas que me practicaron o para expedir los certificados a los que yo les practiqué la retención en la fuente. Sería muy bueno que a medida en el transcurrir del año se esté haciendo esa depuración y esa verificación de información basados en los certificados de retenciones y de IVA y retenciones. ¿Por qué? Porque si yo voy depurando mes a mes en el caso de la retención en la fuente versus diaria o bimestralmente, verificando la información versus Secretaría de Hacienda, ya cuando tenga que presentar la información exógena, es muy poco lo que tengo que llegar a modificar. Entonces, es importante ir llevando este trabajo durante el transcurso del año y no a último minuto o en último tiempo para cometer o de pronto informar de manera equivocada o errada la información, valga la redundancia, exógena en los diferentes entes de control. Ya entramos en el tema de recomendaciones generales. Obviamente hay más artículos ahí pero realmente no, dentro del estudio no aplican. No sé si los puedo nombrar, no sé si los demás artículos, por decir el 7, que es información de cuentas corrientes de ahorros o inversiones, el 8, que es información que deben reportar los administradores de fondos de inversiones o carteras colectivas, pues este sí no aplica para ninguno de los dos tipos de copropiedades. Información, el artículo 9 dice información a suministrar por las bolsas de valores. El 10 se significa ingresos de recibidos para terceros. El artículo 11 dice información que deben suministrar las sociedades fiduciarias. Ofelita, de pronto hacemos ahí un pare en el de ingresos para terceros, ¿sí? Mientras que nosotros preparábamos el programa, debatimos sobre la obligatoriedad. Para nosotros sí aplicaría la presentación de este artículo, sin embargo, hay un tema del monto. ¿Tú lo tienes ahí, Martica? Sí, el monto son 3.500 VTs que corresponden a 127.078.000 pesos. Y el artículo 10 tipifica lo siguiente. Dice información de ingresos recibidos para terceros. Para mi propiedad horizontal, ¿qué sería un tercero? Un tercero puede ser el abogado que por reglamento de propiedad horizontal tiene tipificado que yo le hago el recaudo de los honorarios y después se los entrego a él, ¿cierto?
Entonces, este es un ingreso que yo estaría recibiendo en la copropiedad para girárselo a un tercero y yo solamente hago de medio para entregárselo al abogado cuando hay cobro de cartera. Pero pues por la cuantía que son 127.078.000 pesos, pues para la propiedad horizontal difícilmente aplicaría. No digo que no aplique, pero por la cuantía de base, 127.078.000 pesos, es muy difícil que tengamos que reportar este artículo. Retomando el artículo 11, dice información que deben suministrar las sociedades fiduciarias, pues solamente aquí no aplica para propiedad horizontal. El artículo 12 dice información que deben de suministrar los operadores de telefonía móvil, pues tampoco. El artículo 13 dice información que deben suministrar las inmobiliarias y aseguradoras sobre arrendamientos. Tampoco. El artículo 14, información de ingresos obtenidos por fuera de Bogotá. Aquí también tenemos que cumplir las condiciones de 3.500 VTs. No creo que se aplique o no se aplica realmente en el estudio que hicimos. Información parcial en el artículo 15. Artículo 16 dice información de personas jurídicas extranjeras. Artículo 17, plazo para presentar información. Bueno, aquí ya es otro condiciones. Ese sí aplicaría, digámosle, para el desarrollo de la entrega de información desde el artículo 17, porque aquí ya el artículo 18 nos dice sitio, forma y constancia de presentación de la información. Aquí obviamente ya nos dice que entremos al micrositio de chd.gov.co. La información se recibirá únicamente en los plazos establecidos desde el 25 de julio hasta el 29 de julio, que es la fecha límite. Obviamente el artículo 19 habla de la sanción por no enviar la información y el artículo 20 habla de la vigencia. Dime. Quiero devolverme un poquito en el tema del artículo 13. Dame un segundo. Aquí en el artículo 13 me menciona la información que debe suministrar las inmobiliarias o las aseguradoras sobre arrendamientos. Es muy frecuente que en nuestras propiedades horizontales hemos tenido la maravillosa idea de incluso de hacer contratos de arrendamiento sobre salones sociales y garantizamos esos contratos para que el arrendatario nos cumpla el arriendo haciendo un contrato de arrendamiento para que nos garanticen como mínimo 3 meses de ese canon de arrendamiento. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener también bien en claro que si bien es cierto, este artículo 13 a nosotros como propiedad horizontal no nos obliga a ser reportantes, sí puede estar la propiedad horizontal siendo reportada por estas entidades, ya sea por la inmobiliaria o por la aseguradora. Entonces, esto también debemos tenerlo en cuenta para que cuando nosotros cruzamos nuestra información y tuvimos un contrato de arrendamiento y lo avalamos con una aseguradora, ojo con los ingresos que debíamos haber reportado en su momento. Porque nos pueden estar haciendo el requerimiento por parte de la Secretaría. Bueno, aquí también se cumple el monto de los 1.000 VTs. 1.000 VTs que corresponden a 36.308.000 pesos. Correcto. Entonces, tener en cuenta esa cifra para el tema de los cánones de arrendamiento. Si se dan cuenta, realmente la resolución es muy cortica, no es tan extensa como la exógena DIAN, más bien es un poquito mucho más flexible, mucho más entendible. Las recomendaciones generales, pues obviamente tener toda la información de tercero, las declaraciones tributarias obviamente de ICA durante el año grabable, que para este año es el 2021, disponer de las resoluciones pedidas por la Secretaría de Hacienda para la vigencia correspondiente, o sea, en este caso el decreto distrital 006.006, conocer los plazos de presentación, tenerlos en cuenta porque puede variar dependiendo, aquí pasa lo mismo que si hay una contingencia, entonces se corren los
los plazos, y entonces tenemos que estar pendientes del tema, porque eso se presentó inclusive el año pasado, y el 2020 también se presentó cuando se tuvo el tema de pandemia. Entonces, tener muy en cuenta también esos temas y estar muy pendientes de la página web y obviamente los comunicados a través de los medios que corresponda en Secretaría de Hacienda. Y obviamente mantener el archivo de la administración en los formatos y los borradores pues pertinentes. No sé si quieran agregar algo más, niñas. Importantísimo también pues reconocer en el artículo 17 de esta resolución, tenemos los plazos que hay de vencimiento hasta hoy día 23 de junio, ¿no? Así como lo mencionaba Ofelita, estos plazos pueden ser modificados por la misma Secretaría de Hacienda, pero el ideal es que no esperemos hasta el 25 de julio para presentar nuestra declaración, porque nuestra información para montar estos archivos en el micrositio de la Secretaría de Hacienda, sino hacerlo con tiempito, revisarlos con calma, montarlos en un horario de pronto más fácil en horas de la noche, después de las 6, 7 de la noche, montarlos, y que para las fechas que tenemos de plazos para presentar esta información no se presente la congestión en el portal de la Secretaría de Hacienda Distrital. ¿Quieran complementar algo más, Marlene? El otro tema, las sanciones que tenemos pendientes en esta información que están tipificadas en el artículo 19, y nos dice... Pero Marquita, ¿podemos hablar de los pasos de la verificación? Recordemos que bueno, sí, el administrador me salté uno. Sí, y que esto es importante para los administradores, y es cómo pueden ellos verificar que la información que normalmente está presentando el contador está de forma adecuada y correcta. Entonces, así como lo estimábamos para la presentación de medios nacionales, la idea es disponer de un balance de prueba a nivel de terceros, disponer de los archivos de RUT de clientes y proveedores, porque si nosotros miramos en el articulado, nosotros debemos informar direcciones y teléfonos e inclusive correos electrónicos de nuestros proveedores y contratistas. Si bien hasta los años anteriores nosotros omitíamos y podíamos omitir datos como el correo electrónico, no sabemos en este año si nos permita hacer el cargue de archivos sin esa información. Entonces, volvemos al tema de la importancia de tener esos archivos de RUT para tener la información completa. Y disponer de todas las declaraciones tributarias presentadas durante el año gravable. Es decir, tenemos que cruzar con la declaración de industria y comercio, tenemos que cruzar con la declaración de retenciones de ICA, la sumatoria de las declaraciones de retenciones de ICA, e inclusive para lo que es comercial, industrial y mixto, también debemos cruzar con IVA, porque recordemos que tenemos el artículo 1, ¿sí? Y que el artículo 1 ahí nos menciona que debe cruzar con el formulario, con el renglón número 14. Entonces, también debemos cruzar con esa información e inclusive con las declaraciones de renta. No sé si Cecilia quieras adicionar algo ahí. Pues más que adicionar, recordar lo que, por ejemplo, lo que había dicho Martica, en el sentido de que es supremamente importante tener una carpeta organizada con las declaraciones, con los documentos, los RUT y demás, para que en su momento el administrador pueda hacer una verificación aleatoria de alguno de las personas o de las entidades que se está reportando, hacer la sumatoria durante del año y verificar que esa información sea correcta. Con esto, pues, sería una forma de hacer un control para depuración y llegar a una perfección en la presentación de la información presentada en la información en Exógena. Eso es muy importante, tener ese orden para poder ejercer ese control que sí se debe hacer y no dejar solo a manos del contador, no porque de pronto el contador quiera cometer el error, sino para mitigar esos riesgos en la presentación errada de información exógena. Tiene sonido, Marlene. Entonces, también debemos cruzar. Tienes retorno un poquito. No, entonces dale. Pero no tienes micrófono activado. Está en puesto de Continúa, trabajo. que acuérdate que nosotros estamos transmitiendo desde los sitios de trabajo.
Sí, eso hace parte de nuestra duplicidad de funciones. Bueno, entonces, importantísimo, enfatizamos nuevamente dentro de estos pasos de verificación el disponer del balance de prueba a nivel de terceros. Recordemos siempre que nuestros programas de contabilidad ninguno es malo. No es culpa del arco y la flecha la información que nosotros registramos en el programa contable, sino el indio que aló el arco para lanzar la flecha. Entonces, no existe un software malo si nosotros no alimentamos en debida forma el programa contable, si no tenemos las cuentas marcadas que requieren la tercerización, como todas las cuentas de gastos que requieren la tercerización para efectuar este tipo de reportes, si nosotros cuando elaboramos y digitamos nuestra información como contadores o como auxiliares de contabilidad, cuando lo tenemos y no supervisamos el trabajo de estos auxiliares que nos están colaborando y enviamos todo un aglomerado como el servicio de vigilancia, incluido el IVA, o por ahorrarnos 5 segundos de digitación de un documento, acumulamos facturas, podemos estar generando archivos incorrectos. Entonces, lo importantísimo, y ya para finalizar en estos 10 minutos que nos quedan, disponer el balance de prueba, que ya a estas alturas del paseo, casi 6 meses terminando el primer semestre del año 2000 grabable 2022, donde ya presentamos una exógena a nivel nacional, debe estar totalmente depurado, totalmente limpio. Tenemos que verificar, pues, qué información registramos, reportamos, el cruce de las declaraciones, si somos responsables del impuesto a las ventas, si somos declarantes de renta, hacer este cruce de información. Súper importantísimo el archivo de los registros únicos tributarios de nuestros clientes y de nuestros proveedores. Recordemos que en la propia horizontal, nuestro archivo de RUT, lo tomamos aquí como clientes, nuestro archivo de RUT no va a tener todos los registros únicos tributarios de nuestros propietarios. Para nosotros, nuestros propietarios no son clientes, y recordemos la definición que está en el concepto DIAN, donde nos dice que nuestras expensas comunes ordinarias o nuestras cuotas de sostenimiento no son ingresos, sino son aportes patrimoniales. Entonces, por lo tanto, no vamos a tener el registro único tributario de cada uno de nuestros propietarios, sino al contrario, si de pronto tenemos unas áreas de cesión entregadas, pues de ellos sí, porque ellos ya no hacen parte de nuestro objeto social, que es el sostenimiento del cuidado de nuestras zonas comunes, sino que estamos recibiendo un ingreso. Y para eso, por ejemplo, en el caso donde tenemos salones comunales arrendados, donde tenemos cajeros de cajeros de entidades financieras, esos sí son nuestros clientes. Mira, no sé si la pregunta de doña Alicia tenga que ver algo más con la parte tributaria, pero para mí es más contable que tributario en este momento. Dice, cuando hay obras gigantes que se hacen con cuotas extraordinarias y al final del año queda un saldo por ejecutar, ¿cómo se reportan esos valores ejecutados y los pendientes por ejecutar? Mi querida Alicia, un cordial saludo. Mi querida Alicia es mi contadora en un conjunto. Un cordial saludo, Alicia. Alicia, tendríamos que entrar a revisar esto con la orientación profesional número 15, pues depende de cómo está registrada tu cuota extraordinaria. Entonces, yo te ayudo por interno con esa partecita para evaluar este tema, pero este sí es específico, entonces no tenemos, aquí en el programa no tenemos la información completa y depende de cómo hayas registrado la cuota extraordinaria. Bueno, vamos a ver, Marlene, ¿vas a decir los plazos o se citan? Dale, si quieres yo los doy. Aquí, por ejemplo, algo importante que hay que tener en cuenta es que cuando se habla de último dígito de identificación, es antes del dígito de verificación. El dígito de verificación no se tiene en cuenta, porque si tenemos en cuenta ese dígito de verificación, tendríamos una variación en la fecha de presentación, en la fecha límite de presentación.
Entonces, dada esa aclaración, tenemos que los plazos empiezan el 25 de julio, donde la fecha límite para el 25 de julio es para los dígitos terminados en 0 y 1. El 2 y el 3 tienen su fecha límite el 26 de julio, 4 y 5 el 27 de julio, 6 y 7 el 28 de julio, 8 y 9 julio 29. De ahí, si nos pasamos, ya estamos en un riesgo de presentación de información exógena extemporánea y ya tendríamos que entrar a liquidar lo que son sanciones, intereses y demás que debe lugar de acuerdo a la resolución para el 2021. Bueno, aquí hablamos de lo que Martica hablaba hace unos minutos, el tema de la sanción por no enviar la información. Si bien es cierto, las resoluciones, obviamente la normatividad para información medios magnéticos en Bogotá no solamente se basa en la resolución respectiva, sino también se articula con otras normas que ya están con anterioridad. Entonces, las sanciones por no enviar información son las señaladas en la presente resolución, que no suministra la información aquí requerida dentro del plazo establecido para ello, o contiene errores o no corresponda a lo solicitado. Incurrirán en sanciones establecidas en el artículo 9 del Acuerdo 756 del año 2019, el cual modificó el artículo 24 del artículo 27 del 2001, las cuales no pueden exceder los 3.000 VTs. Entonces, que son más o menos 118 millones más o menos. De los 3.000 VT son 108.924.000 pesos. Sí, porque el valor del VT son 34.008 pesos, si mi memoria no me falla. No, pero no importa que el máximo valor no pueda exceder los 3.000 VTs. Yo creo que ningún administrador cuenta con unos recursos disponibles para exponerse a cancelar una sanción por no reportar la información exógena o por reportarla con errores. Entonces, recordemos que las sanciones también tienen un debido proceso y que pues ¿para qué nos vamos a exponer a ser sancionados o a ser sancionada nuestra copropiedad cuando tenemos todos los medios y todos los mecanismos y toda la oportunidad de cumplir con nuestra